Está la mesa llena de perfumes, lo que significa que estoy aquí bastante nerviosa, con un poquito de taquicardias, porque como le dé un golpecito, esto puede ser, aquí se arma la marimorena. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos un domingo más a nuestra cita perfumil. Y es que hoy toca un tag, pero un tag así con mayúsculas, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que 30 perfumes. 30. Que se dice pronto, ¿verdad? Se dice pronto. Bueno, este tag fue creado por Gaby Bautreto, Lidia del Tocador de Martina y Yesenia de Coqueta y Perfumada. Ellas ya lo hicieron, a mí me encantó este tipo de tag, así con más opciones, tal, porque al final son 10 preguntas con 3 opciones de perfume, o sea, no nos cerramos, sino que os podemos dar así alguna cosita más. Total que me encantó, Gaby me dijo que quedaba invitada a hacerlo si gustaba y, por supuesto, Gaby, acepto tu invitación porque, ole, me encantó, de verdad, me encantó este tipo de tag. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Los 3 perfumes más elogiados por mujeres. Comme une Evidence de Yves Rocher, una rosa amielada o una rosa bastante dulce y encima a unos precios de escándalo. O sea, este lo tiene todo. Ya no solo me reportan muchos cumplidos, sino que encima reponerlo pues no supone un gran dolor de bolsillo. Este está sobre los 20 euros. Tenéis reseña en el canal como de muchos de los que voy a hablar. Así que para no enrollarme demasiado con muchos y no hacer este vídeo eterno, de los que tenga reseña os lo dejo abajo linkeado también con el nombre del perfume y así luego ya le echáis un vistazo al que os interese. Pero este, de verdad, es un perfume que sin ser demasiado bomba, sin ser demasiado intrusivo, sin ir pegando sartenazos a los que tienes alrededor, gusta muchísimo en el momento que estamos al lado ya de la persona o que el momento este de le das 2 besos o qué tal, no sé qué. En ese momento este es un rompedor en cumplidos. O sea, en ese sentido súper guay. Además, no solo eso. Os lo habéis comprado muchísimas y me habéis dejado unos comentarios de madre mía, estoy enamorada de él. Así que oye, me alegro un montón, que esto de descubrir así joyitas low cost, eso nos hace felices, ¿verdad? Nos hace felices. Otro que también gusta bastante es el Sifiori de Armani. Este sería un floral avainillado, pero un floral avainillado muy tierno, muy alegre, muy fresco, muy para todos los días, es muy versátil, lo podemos usar para muchas cosas y no es... pierde ese carácter así tan sobrio del sí original. A mí el sí original se me queda todavía muy grande, es como que no, y lo gasté hace años, o sea, la gracia está en esa, en que lo tuve hace años, pero no terminó de cuadrarme. Sin embargo, la versión Fiori me parece mucho más ponible, me parece mucho más versátil y oye, le suma muchísimos puntos. El último en esta categoría sería también un viejo conocido, el Burberry Brie, un perfume versátil donde los haya, que lo puedo usar durante todo el año. O sea, este es de los que me sienten bien, o sea, este no es difícil verme con él, vamos a ser sinceras, este es un perfume que uso bastante. Y aquí ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos vainilla, tenemos abatonca, tenemos lima, es un perfume igual, facilón, ¿vale? No son perfumes complicados, ninguno de los 3 que os he dicho, son perfumes muy sencillos de llevar, que lo podemos llevar tanto en el día a día como para una quedada, lo que sea. No necesariamente tenemos que ir de punta en blanco para vestirlos, entonces pues oye, lo que es el tema amigas, madre, etcétera, 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 hermanas también. A la pequeña la estoy metiendo mucho en este mundillo, estoy creando un mini monstruo. Me encanta, me encanta. Entonces, este sí que me han preguntado muchas veces, oye, ¿cuál llevas? Pasamos al género masculino con los perfumes más elogiados por hombres. Pues bien, igual aquí os sorprendéis, pero yo lo tengo muy claro. Y es que a los hombres los que más elogian no son los florales. No, son perfumes un poquito más dulces y con un twist así un poquito oscuro. Para mí la verdad que es que justo los 3 que son me parecen bastante sexys. Podría meter bastantes más en esta categoría, la verdad, porque 3 me parecen poquísimos. Podría hablaros de unos cuantos. No sería mala idea, ¿no? Haceros un vídeo hablando de los perfumes que han sido más halagados. Igual me lo pienso. Bueno, el primero del que os voy a hablar es la Nuit Trésor à la Folie. No tiene nada que ver con la Nuit y no tiene nada que ver con Trésor. Comparten la rosa, sí, y la rosa de Lancôme es una rosa maravillosa, no me hartaré de decirlo. Si os gusta la rosa, Lancôme es de las mejores casas que la trabaja, o sea, es que es una rosa
preciosa. Y en esta ocasión es una rosa especiada, una rosa así más picosa, pero acompañada de vainilla. Entonces es lo que os digo, tiene ahí la parte de dulzura y la parte chispeante, la parte sexy, y eso a mí me mata. Con este perfume me acuerdo de una reunión así medio familiar, amigos, etcétera, 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 que saludé a un señor y se pasó toda la tarde diciéndome, madre mía, qué bien huele esta chica. Y cuando nos despedimos le dijo a Michu, a mi novio, Michu le llamo Chu, nunca le llamo novio, nunca le llamo por su nombre en verdad, le dice, madre mía, o sea, tu novia huele impresionante. Y el otro, lo sé, se expresa así. Yo más feliz que una perdida, o sea, ese día triunfé con este, triunfé. Huele que te mueres. No es un monstruo, no es que te van a sentir en cualquier lugar, pero en cortas distancias, wow, en cortas distancias este perfume es cuando triunfa. Pero no me quedo ahí. Good Girl de Carolina Herrera. Yo soy de las que este frasco les mola. Es un frasco así... Es que creo que le pega a este perfume, creo que le pega. Lo del nombre no lo sé. No me parece tan oscuro como puede sugerir la publicidad y tal, y tan rompedor, pero me encanta. O sea, es un perfume de vainilla, de tonka, de cacao, lleva la parte del jazmín, un poquito de nardo, o sea, tiene un poquito de todo. En verdad, las notas de este perfume es una retahíla inmensa. ¿A cuál más bonita y más bien hecha? De los de Carolina, desde luego que es mi favorito, no es una marca que me suena a enamorar demasiado. No, la verdad que no. Pero este, desde que salió, a mí me robó un poquito el corazón. Estuve unos años que no lo quería comprar porque fue como un boom, fue un poco como la Biebel, y dije, jolín, es que no quiero oler como todo el mundo, tal, no sé qué. Al final caí porque dije, mira, es que me encanta, así que nada, taconcito, ¡pam! Y el último de esta categoría es un perfume súper especial para mí, es un perfume que a mí, de verdad, si podéis probarlo, probarlo, porque es que yo no he olido nada igual que esto, nada igual, y os aseguro que lo he buscado. El señor Gourmand Coquin, mi fosquito borracho. Este perfume es ultra sexy. Este no es un perfume de ir así de qué mona soy yo. No, este es un perfume para ir con unas intenciones un poquito marcadas. Es un perfume para ir un poquito arriba. Y yo cuando me lo pongo, yo con esto me crezco. O sea, hay con algunos perfumes que me hacen eso. Es como que te reafirman y estás tú ahí, que te crees con un poderío inmenso. Que te crees tú. Luego ya todo lo demás, pero el poder de la mente es interesante. Las notas son oscuras, lleva un cacao muy negro, pero también lleva vainilla y lleva la parte alicorada, no sé, es una bomba. Os he hablado muchas veces de él y de esto que siempre hablamos, si merece la pena gastar mucho en un perfume, gastar poco, tal. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta la perfumería y tengo perfumes de 2 euros y tengo perfumes de 200. ¿Merecen la pena unos y otros? Pues cada uno en su manera, y hay cosas buenas en todos los rangos de precio. De verdad, quitaos esa idea de que por muy caros que sean van a ser mejores y van a durar muchísimo más y el aroma os va a matar, porque no es así. O sea, hay nichos muy buenos, exclusivos muy buenos, y hay nichos y exclusivos que te dejan así un poco como en el sitio. Y en los económicos pasa igual, así que de verdad, no os cerréis con los precios, no os cerréis con las marcas, porque os estáis perdiendo gran parte de la perfumería. Y después de esta pequeña reflexión, continúo con la tercera pregunta. Los perfumes más potentes. Potentes yo aquí entiendo Estela, de que te echas un chorrito y te está oliendo el vecino del quinto. Eso, básicamente. Bueno, pues en esta categoría... Pink Sugar de Aquolina, un ejemplo de que no todo tiene que ser hiper mega caro para tener esas potencias. Esto es dinamita, increíble. Me he echado un spray así, bueno, medio spray, es que no ha llegado a ser ni uno cuando estaba preparando todo esto, y es que me estoy moviendo y ahora mismo es lo que siento, es lo que huelo todo el rato. Así que si queréis una bomba inmensa y no tenéis problemas con los dulces, ojo a las narices diabéticas, porque esto mata, o sea, os deja así en el sitio. Pero yo no necesito solo eso, también me gustan los aromas un poquito más pulidillos. Este perfume es como un poco dual. Hay gente a la que le parece un caramelo maravilloso y un algodón de azúcar tremendo. Y luego está la corriente de caramelo quemado, medio alquitrán. Yo estoy un poco como en el medio, ni uno ni otro. Entonces, este sí que recomendaría comprarlo. Sí lo hemos probado. A ciegas mejor que no. Y bueno, continuando con estos, me voy con un oriental, me voy con Obsesión de Calvin Klein.
Este perfume me pasa un poco como con Gourmand Coquine, es un perfume así para... Aquí estoy yo. Oh my god, tú esto te pones así medio spray porque no necesitas mucho más y lo llevas, no solamente es potente sino que dura muchísimo a lo largo del día. O sea, yo aquí, este es de 50 mililitros me parece, sí, de 50, voy a tener obsesión para 3 trillones de años porque no es un perfume que use todos los días y tampoco es un perfume que cuando le use me bañe, o sea, muy poquito y muy potente. También ahora mismo se consigue a unos precios bastante económicos, solo en web porque está descatalogado. Y si os gustan las bombas orientales ochenteras, entonces este puede que os guste, pero os tiene que gustar eso, o sea... Voy con la última de estas bombas potentes y es Málaga Santa o también llamado Rêve d'Océan de Ligrand. ¿Qué hay aquí? Esto es una bomba de incienso, es una bomba de incienso total que te hace teletransportarte a una procesión de Semana Santa. Son perfumes un poquito más eclesiásticos, digámoslo. Y es que haces así y es que ya huele, o sea, es que no necesitas acercarte, no necesitas sprayarlo. Este perfume ya tiene una potencia intrínseca increíble. También os hablé de su compañero de oración, de Gallic d'Amour, que es como justo todo lo contrario, que es como la calma, no sé, son perfumes muy especiales, no son perfumes para todo el mundo, pero si queréis probar algo distinto, porque no creo que hayáis olido un perfume que huela así, entonces dadles una oportunidad. Os dejo el vídeo aquí y así echéis un vistazo para que sepáis de lo que estoy hablando. Cuarta pregunta, los más duraderos. Y aquí me ha pasado una cosa curiosa porque todos son hermanos, todos tienen un mismo padre. El primero de ellos, Sweet Vanilla de Muntal. Potente, duradero, dulce y gourmand, para mí es todo un amor, es uno de mis favoritos y es uno de los más duraderos. Es un perfume además que cuando crees que ya se ha ido, que sigue contigo. Es un perfume que es que lo impregna todo. Y en ropa es una locura, o sea, en ropa lo típico de que te pones una bufanda, un gorro, lo que sea, y es que se queda el aroma per secula seculorum, o sea, con este no hay problema y si os gustan los dulces os lo recomiendo ampliamente porque es una delicia, o sea, este es de mis gourmands más top y no solo de los gourmands, es de mis favoritos del armario. También en esta corriente más dulce, su hermano Sweet Oriental Dream, pero esta vez con una dulzura de miel, pero una miel potente y bonita. Este también es un perfume muy intenso y del cual uso muy poquitos sprays, o sea, hice muy bien en comprar el tamaño de 50 porque es interminable, o sea, es que con muy poquito te dura todo el día y vas en una nube de dulces que pareces un pastelito árabe más que otra cosa, o sea, desapareces, ya no eres persona y te conviertes en pastelito. Si os gustan los dulces, estos de Muntal, de verdad, es que son una pasada. El último de estos hermanos es una dulzura más veraniega y es el Intense Tiare. Y esto es, bueno, fue mi primer nicho, fue a ciegas. Y por supuesto, fue mi primer Muntal. Y yo cuando lo probé, yo decía... Es que no me lo puedo creer, es que me lo he puesto esta mañana, son las 10 de la noche y aquí sigue. ¿Qué magia es esta? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le han puesto a este perfume? Le han puesto bombas. Y si queréis algo hiper mega duradero, sobre todo en verano, que en verano la mayoría de perfumes son súper suaves, súper livianos, se van en nada, esto no lo tenéis que reaplicar al cabo del día, no lo tenéis que reaplicar. Quinta pregunta, perfumes que hayas hecho que otra persona conociera por ti y al final comprara y amara. Pues bien, esta es la última y es que no fueron 2 personas, sino que habéis sido unas cuantas. Lo cuelas, madre mía, la ansia. Life Irresistible Delicioso de Givenchy. Bueno, yo este perfume lo conocieron Chris y Ilu y mamma mía, les encantó, ya lo tienen en la colección, ya lo disfrutan. Pero es que no solo eso, es que los comentarios de ese vídeo eran todos en ese plan. Locura total que me he comprado un repuesto. Imaginaos, me tiento hasta a mí misma. En fin, continuamos. Otro de esos perfumes que han sido muy especiales fue el Poison, que se lo regalé a mi hermana. Os hablé de él la semana pasada y bueno, fui yo la que se lo descubrí porque ella me decía, yo quiero uno así, potente, tal, no sé qué, para salir, para tal, para cual. Le encantó, al final se lo regalé yo, no lo compró ella, pero en fin, lo conoce gracias a mí, así que punto para Marta. Y el último, así de los que se me ocurren, el Samsara al final os dije que lo iba a sacar de la colección porque me encantaba, pero
no lo iba a usar. Lo tiene Ilu ahora mismo y está feliz, o sea, la tía está súper contenta. Así que nada, Ilu, disfrútalo muchísimo, que para eso está. Sexta pregunta, perfumes sobrevalorados. Lógicamente esto es una opinión personal y no va en contra del que le guste, que le use, etcétera, 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 ¿vale? Eso, por supuesto, siempre es así. El mundo de la perfumería es ampliamente subjetivo y aquí lo bonito es compartir opiniones. Eso tenedlo claro porque es muy esencial en este canal y es lo que yo vengo viendo siempre en comentarios y es lo que me gusta. Esa comunidad de locuelos que habláis así entre unos, entre otros, comentáis a mí sí, a mí no. Eso es lo bonito, eso es lo enriquecedor. Y bueno, de estos sobrevalorados hay un bestseller en ventas que a mí yo todavía no entiendo tanto auge y está en la perfumería masculina y es el Invictus de Paco Rabanne. Se ha vendido como churros los últimos años, han sacado flankers, han sacado otras marcas, perfumes muy parecidos a él, etcétera, etcétera. Y a mí sigue sin gustarme. No es un aroma que a mí me mate, le venden como ahí súper ligón, tal, no sé qué. Desde luego que si queréis ligar conmigo oliendo Invictus, mal, no. Así que no sé, es un perfume que a mí me deja como muy fría. En los femeninos, mejor dicho, otro perfume que ha tenido mucho éxito y que a mí tampoco me ha llegado a enamorar del todo es el Black Opium de Yves Saint Laurent. El aroma es bonito, sí, pero no llega a enamorarme del todo, es como que le falta algo. También es verdad que yo aquí esperaba muchísimo más café del que tiene y eso me deja con hambre de más. Pero sobre todo mi queja está en el rendimiento. No es un perfume que conmigo rinda demasiado bien, no sé, está ahí como un 50-50, es un sí, pero no, no sé, es algo así. Y bueno, el último sobrevalorado del que me gustaría hablaros es del famoso Delina de Parfums de Marly. Un nicho que ha tenido una fama espectacular, un nicho que está sobre los 210, 220 puede estar ahora mismo. Yo ese perfume le he probado, es bonito, sin duda, es muy bonito, es un floral súper femenino, pero de ahí a pagar lo que vale, pues a mí como que hay un paso, ¿vale? Hay un paso. Entonces, no sé, pero reconozco que hay muchos perfumes que tienen esas vibras similares y que no hace falta gastarse tantísimo dinero. Y al hilo de esto hay un vídeo que hizo Susana Arcocha que, si no la conocéis, por Dios bendito, o sea, más desparpajo que Susana, pocas en YouTube, hablando de Delina, que a ella le requete encanta, pero no solo eso, sino que también lo comparó con opciones muchísimo más económicas. Así que os voy a dejar abajo su vídeo porque yo cuando lo vi me gustó muchísimo. O sea, un vídeo de estos que te presentan así unas pocas cosas y así por lo menos veis otras opciones. Séptima pregunta, los perfumes que yo considero que están infravalorados. Es lo que os decía de este tag, que es muy chulo porque es como una de cal y una de arena. Pues bien, dentro de los infravalorados voy a empezar por unos que son poco conocidos y que creo que podrían gustar mucho, y son los sprays corporales de Lush. No solamente son un limpiacristales, sí, ya sabemos que el frasco pues es así, ¿no? Yo ahora mismo tengo dos, tengo el Rose Jam y tengo el Honey Was the Kiss, y realmente al precio que tienen, 200 mililitros, tienen una potencia, o sea, es que no son body sprays, es que esto podrían pasar perfectamente por perfume. Increíbles. Este son 25 euros si no recuerdo mal y las notas son, bueno, si conocéis el jabón de Lush, el que tiene el mismo nombre, ese así mielero, pues básicamente es eso, o sea, es que es eso. Lo único que tiene así los cítricos al inicio es como naranja y luego evoluciona a miel. Una cosa así, o sea, dulce donde los haya. Y Rose Jam es una rosa bastante golosa, es una rosa así con un poquito de tonka, con geranio, con limón. Este son 35 euros, pero igual, o sea, 200 mililitros. Y esto os aseguro que no necesitáis muchos sprays. No los uséis como un spray corporal porque os morís ahogados. No, tienen muchas versiones, los hay desde 18 euros me parece. Entonces, puede que haya alguna que os interese sin gastar muchísimo. Las potencias son increíbles. Otro que también creo que están bastante infravalorados es una vieja gloria, y es el Halloween de Jesús del Pozo, aunque ahora ya es la marca Halloween. Yo este perfume le gasté y hace unos años tuvo un boom tremendo, todo el mundo lo llevaba, pero hoy en día prácticamente no encuentras a nadie que lo lleve, los precios han bajado muchísimo, me parece que ahora mismo el tamaño grande debe rondar sobre los 25 euros, una cosa así, o sea, no es hiper mega caro y sigue siendo uno de toilette
súper bonito y en cierta manera me da pena. Le estoy viendo que se está muriendo en las perfumerías y ya la gente no le hace caso, así que no sé. Y el último del que os voy a hablar es un perfume en particular, pero en verdad lo puedo extrapolar al resto de la marca, porque son los perfumes de Yves Rocher. En esta marca encontramos perfumes bastante económicos. Estos suelen rondar sobre los 20 euros aproximadamente todos, entre los 15 y los 25 están yo creo que la mayoría. Y son perfumes bien hechos, son perfumes con sus fases, con su riqueza de aromas, tal. Este que os voy a enseñar concretamente es el Mon Evidence de Yves Rocher. Y si os gusta Miss Dior, la versión de ahora, ese toque así de patchouli, rosa, naranja, bergamota, tal, bastante un poquito, madre mía, qué bien me explico. un poquito más dulce que Miss Dior, porque este sí que lleva vainilla. Esta es una versión súper bonita y bastante más asequible. Paso con los más elegantes de mi colección y para mí los elegantes, fijaos que son todos florales. Es decir, me encantan los gourmand, me encantan balsámicos, me encantan así orientales, pero cada uno en su momento y en su lugar. Yo, si me decís algo elegante, me voy a las flores. Por un lado me iría a las flores blancas, endulzadas con un poquito de miel, con Elisa Le Parfum. Es un perfume realmente bonito porque no llega a ser un floral blanco así como limpio y plano, sino que la miel le da otra dimensión y le hace todavía más elegante y con ese aura como un poquito más coqueto. No es esa limpieza pulcra, inocente, así de simplemente huele a jazmín. No, esto lleva un poquito más, lleva azahar, tal, pero ya os digo, creo que es la miel lo que le da así el cambio total al perfume. No lo hace empalagoso en absoluto, así que si os gustan ese tipo de perfumes, si os gustan así esas notas más blancas y queréis darle un plus, este de aquí. Pero no todo iban a ser flores blancas, porque el iris y la rosa creo que son dos flores grandiosas donde las haya y tenían que estar presentes. Por un lado, el Shalimar Parfum Initial es un perfume que yo no uso demasiado, precisamente porque no voy de punta en blanco todos los días, pero cuando quieres ir con un toque mucho más distinguido, con un toque así como más sofisticado, esta sería una opción muy bonita. Y al igual que esta, una compañera bastante parecida, tienen sus diferencias lógicamente, pero sí que tienen esas mismas vibras, Valentino Donna. De este me habéis comentado muchas sobre una posible reformulación, que ahora mismo es transparente, que dura mucho menos, etcétera, etcétera. No lo he podido probar. Llevo como 3 meses sin pisar una perfumería. Pero por lo que contáis parece un poco más raro. Yo este siempre lo he visto de este color, o sea, siempre. Vamos ahora con los más casuales, que realmente son los que yo más utilizo. Me iría con el Hollister Wave 2. Os hablé de él hace muy poquito, os hablé de él esta semana además. Un coquito, pero un coquito un poquito más acuático, esa versión así más playera, esa versión de me lo pongo y me creo que he estado en la playa, me creo, viviendo en Madrid, eso os juro que es, vamos, pomada para el alma, porque echo mucho de menos el mar. Me encantaría vivir al ladito del mar, así en plan selva, tal. Sería mi sueño, desde luego, sería súper feliz viviendo así. Y bueno, otro dentro de esta categoría, el Valentino Donna, pero esta versión es la Aqua. Os he hablado antes de la Donna normal, este es el Aqua. Y es totalmente distinto. Aquí sobre todo, para mí lo que se destaca es la almendra, pero una almendra con toques así piruletosos, que no dura demasiado, son unas 4 horas, una cosa así, pero lo típico de estás en casa, oye, bájate, nos tomamos algo. Esta era una de las mejores opciones. También una opción bastante acertada, así entre las amigas, de ostras, qué bien hueles. El último de esta categoría, un amor de toda la vida, un Acqua di Gioia de Giorgio Armani. Igual, mucho más fresquito, limón, menta, azúcar. Dulce pero sin ser empalagoso, dulce pero sin ser gourmand, acuático pero sin llegar a ser demasiado afilado ni coquetear con el masculino o el unisex, y cítrico pero sin llegar a encoger así la boca de lo ácido que está el limón. Es un perfume que está así como muy bien hecho y en verano a mí esto me da la vida. Y ahora sí, hemos llegado al final, a la 10ª pregunta, que son los perfumes que tengo ahora mismo en la lista de deseos. Bueno, si os tengo que decir 3 perfumes en la lista de deseos, lógicamente tengo que pensar porque son bastantes más. Realmente los que me hace muchísima ilusión tener
ahora mismo y de los que tengo en miras es el Vanilla de Kayali de Huda Beauty. Es un perfume que probé gracias a una amiga, probé gracias a Juana, que es divino, es una vainilla súper bonita y la tengo en miras, y si no la he cogido todavía es porque no la voy a usar ahora. O sea, es que hace muchísimo calor, no es un perfume para ahora. Otro de los que tengo en lista de deseos, un perfume que me encantaría tener, pero que realmente es muy caro, es el Tiota Indul. Para los amantes de la vainilla es como un match total. El problema que tengo con él es que el rendimiento conmigo no es tan bueno y al final es muy caro. Entonces me resisto. Algún día caerá en el futuro, pues bueno, siempre hay que vivir así, con esa esperanza, pero en fin, a saber cuándo llega ese día. Y el último que tengo en miras es un perfume que igual alguna me vais a decir, ¿what? Y es el Valentino Uomo Intense. Y sí, habéis oído bien, Uomo, no donna. Hablo de un perfume masculino y habrá alguien que esté aquí diciendo, esta tía ya se nos ha vuelto crazy total. No, lo cuela sí, pero crazy a la línea. Se trata de un perfume de iris, vainilla, cuero, tal. O sea, son notas que me gustan muchísimo y a mí el iris me parece totalmente unisex. Entonces, no sé, es un perfume que me llama la atención, no lo he probado nunca, pero no sé, le tengo ganas y siempre al final acabaré diciendo, mira, si me lo cojo a ciegas, si a mí no me gusta demasiado o le veo muy masculino, se lo va a quedar el chu, entonces pues no hay problema porque todo queda en casa. No sé, me tiene tentada. Si le conocéis, contadme. Así que os dejo una foto de estos tres que os he hablado y así le ponéis frasco. En vez de le ponéis cara, le ponéis frasco. Y después de este tag hiper mega ultra larguísimo, o sea, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero creo que va a ser una locura, una auténtica locura. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis descubierto algún perfume nuevo, alguno que os haya llamado la atención o lo que sea. Ya sabéis, os lo dejo todo en la cajita de descripción. Y nada, pasad por el canal de estas chiquillas que os he ido mencionando, que también lo tenéis ahí abajo, porque merecen mucho la pena, ¿eh? Es que hay canales que merece la pena visitar, las cosas como son. Así que nada, locuelos, locuelas, nos vemos muy pronto y la semana que viene, el domingo, será una cita especial. Así que nada, pasad muy buena semana y nos vemos. ¡Hasta otra! ¡Chao!